Bienvenidos a esta sección número 3, es la sección 3 o el módulo 3 denominado Servir, y hoy estamos en la clase número 2 o el capítulo número 2 que se llama Soy Ministro. En esta clase vamos a aprender que todos los cristianos, sin excepción, somos ministros de Dios. Y va a decir usted, wow, entonces todos tenemos un título. No me refiero a que tenemos un gran título y una gran posición. En realidad tenemos una gran posición. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué más quieres? Ahí ni un título ni de querubín te sirve porque tú estás al lado de Jesús. Amén. Pero ministro, vamos a aprender aquí que el ministro no es otra cosa más que un siervo. De hecho, la palabra ministro y siervo en el original son lo mismo, solamente que cuando se trata de ejercer los dones o los llamados de Dios, ahí se le cambia a ministro, pero la palabra es la misma, porque es alguien que está sirviendo en su llamado. Está sirviendo en sus dones. Por eso se le llama ministerio. Pero significa un siervo. Un siervo. Olvídate de que yo soy ministro, por eso ahora tengo un grado superior a los demás. No, el grado de ministro es el grado de siervo. Y todos somos llamados a eso. Dice Efesios 4, 11 y 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos o al pueblo de Dios para la obra del ministerio o para la obra del servicio o para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Cuando habla aquí de que preparar al pueblo de Dios para el ministerio o preparar a los santos para el ministerio, es porque Dios estableció a los dones del ministerio, que son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios los estableció en la iglesia. Son dones que Dios le dio a la iglesia para que preparen. Para eso es a fin de preparar. Para que preparen al pueblo para el ministerio, para la obra del ministerio, para la obra del servicio a Dios. Entonces, la obligación que yo como pastor tengo es prepararte a ti, según este versículo, prepararte a ti, mi hermano, mi hermana, para que tú puedas desarrollar el ministerio, desarrollar la obra ministerial. Por lo tanto, tú eres un ministro de Cristo. Amén. Todos los cristianos estamos llamados al ministerio. Amén. 3 áreas en las que Dios quiere que nosotros ministremos o sirvamos. ¿En qué áreas? Primeramente, en el área física. Y eso lo encontramos en el libro de Mateo 25, 35 al 36 y el 40, en donde Jesús dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y luego el rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño de ellos, lo hicieron por mí. Amén. Él dijo que todas estas cosas son necesidades físicas, de ropa, de vestido, de comida, en la cárcel, enfermo. Todo eso es necesidades físicas, y Dios quiere que la iglesia sea ministro. Tú seas un ministro de cosas materiales, que pueda servir a la gente que necesita lo material. También para las necesidades emocionales. Dios quiere que cuando alguien está triste, cuando alguien está cabizbajo, está confundido, confundida, se encuentre deprimido, cualquier necesidad emocional, también Dios quiere que nosotros la suplamos. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, amonesten a los perezosos. También hay que estimularlos, ¿sí? A que trabajen. Estimulen a los desanimados. Ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Amén. Hay que ayudar emocionalmente también. Y luego la tercera área es el área espiritual, que es
quizá la más importante, yo creo, el área más importante. Eso no quiere decir que no debemos atender el área física o el área emocional, pero el área espiritual es la que tiene repercusiones eternas, porque si yo atiendo a una persona en lo físico y en lo emocional, pero su espíritu se queda muerto en el pecado, entonces de nada va a servir, porque esa persona se va a perder y no va a tener la vida eterna. Amén. Segunda de Corintios 5:18 dice que Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. El ministerio de reconciliar al mundo con Cristo. El ministerio de salvar las almas. Él quiere entonces que nosotros, como ministros del Señor, todos nosotros somos ministros, ya dijimos, la iglesia, cumplamos nuestra misión de alcanzar al mundo para Cristo Jesús. Solo los cristianos tenemos palabras de vida eterna que vienen de parte de Dios, que las encontramos en la palabra de Dios. Esas palabras son las que podemos darle al mundo para que la gente tenga entrada al reino de los cielos. Entonces, tú y yo tenemos esa responsabilidad de ser ministros de las necesidades físicas, las necesidades emocionales y sobre todo la necesidad espiritual de la gente. Tenemos que cumplir este ministerio. ¿Cuál es el propósito del ministerio en general? Hablando en términos generales de ministrarnos unos a los otros. Bueno, 1 Corintios 14:12 nos dice a nosotros que abundemos en los dones espirituales. Ahí está hablando de los dones espirituales para la edificación de la iglesia. O sea que todo el servicio que yo haga, el ministerio que yo desarrolle, todo eso me va a llevar a edificar la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia no quiere decir edificar un templo de piedra o de ladrillo, no. Edificar la iglesia, ahora también podemos edificar templos de piedra, de ladrillo, de lo que sea. Pero acá está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando de los creyentes, de una congregación de personas que adoran a Dios, que son llamados por Cristo Jesús. Todos tus dones, tus ministerios, tus talentos que Dios te ha dado, Dios quiere que los utilices para la edificación de la iglesia. Amén. Dios te ha creado para eso. Fuiste creado para el ministerio. Fuiste creado para servir a Dios. Porque dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios te creó para buenas obras. Dios te creó para ser un ministro del evangelio y Él te ha llamado. El apóstol Pablo decía en Gálatas 1:15 que Él fue apartado desde el vientre de su madre para el servicio, para la obra del ministerio. Tú también has sido apartado, tú también has sido apartada para la obra del ministerio. No se trata de solamente ir a la iglesia y cantar y dar nuestra ofrenda, e irnos a casa y saludar a los hermanos. No, tú has sido llamado al ministerio. Tú has sido llamada al servicio del Señor. Tú has sido llamado para utilizar todo lo que Dios te ha dado para la obra del Señor. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. O sea, quiere decir que tú has recibido un don del Señor. Tú has recibido algo de Dios que tú puedes dar, que tú puedes ministrar. El cuerpo de Cristo necesita tu ministerio. Dios te dio dones especiales para que tú esos dones los uses en la obra de Dios. Amén. Y sabes que si tú eres un buen ministro, el Señor te va a recompensar. Si tú utilizas los dones que Dios te ha dado, Él te va a dar más, porque Él dice que el que utiliza lo que Él le da, dice el que fue fiel en poco, Dios le dará más. Pero el que no fue fiel en lo poco, le quitará aún lo poco que ha tenido. Entonces, sé fiel, sé un ministro de Dios en todos los aspectos y en toda la amplitud de la palabra. Así que si eres creyente de Jesucristo, eres
un ministro. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2, 5 al 9, dice que nosotros somos sacerdotes de Dios, que somos un real sacerdocio, dice el versículo 9. Tú eres un sacerdote es un ministro. Amén. Dios dice que Él nos formó a nosotros, nos moldeó a nosotros, nos dio talentos desde el vientre de nuestra madre. Todos nosotros tenemos ciertas inclinaciones, ¿no es cierto? Tenemos ciertas habilidades. Desde pequeños nos gusta a veces, no sé, nos gusta cantar como los que cantan, o nos gusta desde pequeños ser serviciales, ayudar, estar aquí, estar allá. A otros quizá les gusta, no sé, los negocios, les gusta vender, les gusta pintar, les gusta muchas cosas. Todo eso Dios no te lo dio solamente para que destaques y te hagas ver. Dios te lo dio porque quiere que ministres con todo eso que Dios te dio. Porque tú naciste ya con talentos, con dones que Dios te ha dado. Dios te hizo único, Dios te hizo especial. Tú no eres una copia de nadie más. Tú eres alguien único, creado por Dios. Así como nos dice el Salmo 139, que nos formó en el vientre de nuestra madre y que había cosas en un libro escritas acerca de nosotros, y cada una de esas cosas así nos formaste. Quiere decir que Dios ya tenía un patrón para ti, ya lo tenía el molde ahí. Dice, ahora aquí te voy a crear a ti. No, y lo rompió el molde. Dicen, Dios rompió el molde con el que te hizo, ya no hizo otro igual. Te hizo especial porque Él te dio, fuiste dotado para que fueras un siervo o un ministro de Dios. Dice 1 Corintios 7:7, en realidad preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, dice, aquel posee otro. Cada uno de nosotros entonces tenemos nuestro propio don. Cada uno de nosotros tenemos capacidades que Dios nos ha dado, dones espirituales. Dios nos ha dado dones espirituales. Dios también nos ha dado pasiones. O sea, pasiones quiere decir Dios te ha dado cosas que te atraen, como tal vez a alguno le gusta mucho el deporte y eso te apasiona. Bueno, ahí también puedes usarlo para servir a la gente. A unos les apasiona la cocina, por ejemplo. Tú puedes utilizar eso para bendecir a otros o para enseñar a otros cocina y para traerlos a los pies de Cristo, etcétera. A través de nuestras pasiones, según Filipenses 2:13, dice que Él produce tanto el querer como el hacer en nosotros. Las habilidades que tengo innatas, como ya decía eso, a través de tu personalidad. Habemos personas que somos quizá muy creativas, es nuestra personalidad, usa esa creatividad para el Señor. Habemos personas que somos muy perfeccionistas también, utiliza ese perfeccionismo para hacer las cosas con excelencia para Dios, no para criticar al que no lo hace como tú, porque también a veces nuestros dones se convierten en nuestros peores defectos cuando esperamos que todos tengan el mismo don que nosotros, que todos operen de la misma manera, la misma personalidad que Dios nos dio a nosotros. Si Dios te hizo perfeccionista, entonces utilízalo tú para que tú seas alguien excelente. Si los demás no lo son, tú sélo. Entonces esos talentos, esas habilidades, esa personalidad y sobre todo también las experiencias que hemos pasado. No desperdicies la experiencia de vida que Dios te ha dado. Dios nos ha dado a nosotros experiencias espirituales que hemos tenido. Algunas experiencias son dolorosas también, pero esas experiencias nos van a ayudar para ayudar a otros a salir adelante, que están pasando por algo que nosotros ya pasamos. Y podemos decirle, hay esperanza. Yo pasé por eso y Cristo me ayudó a mí también. Entonces, la experiencia educacional también. Lo que tú has aprendido, lo que has recibido en educación, ya sea en la escuela, ya sea en la formación eclesiástica de tu iglesia. Todo eso también te va a ayudar. Y por supuesto, las experiencias en el ministerio. Algunos tenemos experiencias ministeriales en la alabanza, otros en la oración, en la intercesión, otros en la predicación, muchísimas experiencias podemos tener
Y hay tanta gente que dice, yo me acuerdo que yo allá cuando estaba en mi país o cuando estaba en mi ciudad, yo servía de esto. ¿Cuánta gente me ha dicho, yo era pastor, yo era líder de jóvenes, yo cantaba, yo ministraba? Y ahora, ¿por qué no lo estás haciendo? Ahora, ¿por qué has dejado de ejercer ese ministerio que Dios te ha dado? La Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. Entonces, ¿cómo? No puedes dejar de usar lo que Dios te ha dado. Amén. Tienes que seguir usando todo lo que Dios ha puesto en tu vida. Amén. Dice aquí en el recuadro de la página 12, éxito es cuando usted está haciendo lo que Dios lo creó para que haga. O sea, cuando tú estás en el lugar que Dios quiere que estés, haciendo lo que Dios quiere que estés haciendo, eso es éxito. No importa si estás ministrando a 2 o 3 personas, pero si Dios ahí te ha puesto y quiere que ese sea lo que tú estás haciendo, estás teniendo éxito. A veces nosotros queremos no compararnos con otro, decir, mira, aquel alcanza más personas, o aquel tiene más likes en su YouTube, o aquel hace esto, lo que sea. No tengo yo éxito, él sí tiene éxito. No, el éxito está en estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Dios nos ha dado dones espirituales y quiero hablar un poquito de esto porque acá en esta parte, la página 12 dice descubriendo sus dones espirituales. Amén. Un don espiritual no es algo con el que tú naciste. El don espiritual sí, ya Dios te lo tenía asignado, pero el don espiritual Dios te lo da en el momento que tú recibes a Cristo. Cuando tú naces de nuevo, allí Él te dota de esos dones en el momento de tu conversión. Por lo tanto, solamente los cristianos o los creyentes podemos tener dones espirituales, según 1 Corintios 2:14. También cada cristiano al menos tiene un solo don. Nadie recibe todos los dones. Hay quienes dicen, es que yo tengo todos los dones. Mentira. Nadie tenemos todos los dones, porque si no, no necesitaríamos de los demás. Pero la Biblia dice que todos nos necesitamos y ninguno de nosotros podemos decir, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, 29 al 30, podemos decir, yo no te necesito, yo no necesito de ti. Todos nos necesitamos unos a los otros. Entonces, los dones también tú no los puedes ganar. Los dones Dios te los ha dado. Tú no puedes decir, ay, es que este don yo me lo he ganado. Hablando de los dones espirituales. O este don es por tanta rodilla que yo he doblado. No, no, no. Los dones espirituales son dones dados por Dios en el momento que nosotros recibimos a Cristo. Y el Espíritu Santo decide qué dones darte. Tú no decides. Eso dices, ay, no, Espíritu Santo, dame el don de sanidad. Dame el don de sanidad porque yo quiero poner las manos en la gente y que la gente sane. No, a Él le place darte el don que Él quiere que tú tengas. Amén. Y tú debes desarrollar ese don que Dios te ha dado. No debes malgastarlo y no te lo ha dado Dios para tu propia gloria. El don que Dios te ha dado, te lo ha dado, o los dones, para la gloria del Señor. No para que te vanagloríes y digas, pues acá yo soy el hombre de los dones, la mujer que es más dotada de dones. No, no, no. Dios no hace eso. Dios quiere que los dones que Él te ha dado, reciba Él la gloria a través de ellos siempre. Amén. Ese es el propósito de los dones espirituales. Aparte de eso, los dones espirituales nos ayudan, como digo, a edificar la iglesia. Nos ayudan a caminar en el propósito de Dios. Nos ayudan a traer madurez, estabilidad y unidad en la iglesia. Amén. Y por último, algunas precauciones acerca de los dones espirituales. No confundan los dones con los talentos innatos que Dios ya nos ha dado. No confunda dones con el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu demuestra la madurez espiritual, pero los dones demuestran el ministerio que Dios nos ha dado. No confundas dones con los oficios cristianos, porque a veces confundimos y decimos, no, es que yo soy el administrador de esto, por lo tanto, yo soy el que tiene estos dones. No, eso es otra cosa. Y tienes que ser consciente de que de no esperar que otros sirvan en el mismo lugar o en la misma capacidad que tú sirves. Cada uno sirve como Dios le dio
el talento o el don. Y otra cosa, algunos dicen, no, es que hay unos dones que... algunos me han preguntado, pastor, ¿cuál de los dones es el mayor de todos los dones? ¿Por qué? Porque de repente ellos quieren ese don, quieren que Dios se los dé. Ninguno de los dones, óyelo bien, ninguno de los dones es superior a otro don. Ninguno de ellos, todos los dones tienen su lugar, tienen su momento. Y son tan importantes unos como los otros. Eso nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12. Nos dice que yo no puedo decir que al otro yo no te necesito o yo soy más que tú. Cada don tiene su lugar. Amén. Entonces tú tienes que darte cuenta que Dios te ha dado eso para que tú sirvas en el ministerio, en lo que sea necesario, en lo que Dios te haya puesto a hacer. Acá lo importante es que obedezcamos nosotros al Señor, es que caminemos en los dones que Él nos ha dado, es que nosotros le digamos, Señor, yo quiero ser un ministro tuyo y yo sé, Señor, que todo lo que tú me has dado es para extender tu reino y para darte gloria. Sirve al Señor, ministra en los dones que Dios te ha dado, en los talentos, en las capacidades, en las pasiones, en los deseos, en todo lo que tú eres. Ministra al Señor y ministra a las almas alrededor tuyas. A veces que Dios nos llama a un área de ministerio y nosotros no nos gusta. Bueno, tal vez no te guste, pero ahí tienes que estar. Tal vez es para prepararte, para llevarte a otra área del ministerio. Entonces sé fiel en el área del ministerio donde tú estás, porque tal vez mañana ya no sea eso, sea otra cosa, y Dios te va a ir progresando poco a poco, te va a ir subiendo de nivel, por decirlo así, a medida que tú vayas ocupándote o utilizando los dones que Dios te ha dado. Por eso dijo Jesús en la parábola del siervo fiel, que el que es fiel en lo poco, Dios le va a dar más. Dios, si tú eres fiel en algo pequeño, porque a veces dices, ay, pero lo que yo hago no es tan importante, lo que yo hago no tiene mucho significado en la iglesia. Bueno, si tú eres fiel en eso pequeño, date cuenta que más adelante Dios te va a llevar más arriba. Pero si tú no eres fiel allí, ¿cómo quieres que Dios te lleve más arriba? Si no eres fiel siquiera en lo poco, sé fiel en lo que Dios te ha dado. Entonces, hay tres maneras en que Dios quiere que uses sus dones. Número uno, a través de un ministerio que ya está establecido. Y número dos, a través de proyectos de corto plazo y a través de situaciones espontáneas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que utilizar lo que Dios nos ha dado donde quiera que haya la oportunidad. Donde quiera que haya oportunidad, ministra, porque tú eres un ministro de Cristo Jesús. Dios les bendiga, qué placer otra vez estar con ustedes a través de esta clase. No se olviden de seguir compartiendo las ideas, de compartir todos, por favor, todos participen ahí en su grupo pequeño, ahí en sus casas de crecimiento. Oren, por favor, no se olviden de orar unos por los otros y envíenme sus fotos, su documentación. Dios me los bendiga, hasta la próxima.